Buenos días. Hoy es 13 de octubre del 2018 y voy a empezar a grabar los audios de la lectura de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Ayer lo hice, ayer empezamos con la introducción, pero se grabó mal. Entonces lo vamos a repetir, lo voy a repetir completamente. Esta edición desde el año 2000, o sea, ya es un libro bastante reciente. El primero se escribió en el 60 y en el 68. Lo escribió en el 68. Entonces, pues voy a hacer la lectura y de vez en cuando haré algún comentario, ¿no?, acerca de lo que esté diciendo Carlos. Entonces, voy a empezar desde la introducción. Dice: durante el verano de 1960, siendo estudiante de antropología de la Universidad de California, de Los Ángeles, hice varios viajes al suroeste para recabar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo empezaron durante uno de mis viajes. Recuerden que los antropólogos normalmente tienen diarios de campo, entonces todo lo escriben. Te dicen a dónde van, qué hacen, te describen los lugares, las personas con las que hablan. Carlos Castaneda era antropólogo. Entonces dice que estaba esperando un autobús Greyhound en un pueblo fronterizo y platicando con un amigo que había sido mi guía y ayudante en la investigación. De pronto se inclinó hacia mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedí a mi amigo presentarme a ese hombre. Mi amigo lo saludó, luego se acercó a darle la mano. Después de que ambos hablaron un rato, mi amigo me hizo seña de unírmeles, pero inmediatamente me dejó solo con el viejo, sin molestarse si quieren presentarnos. Él no se sintió incómodo en lo más mínimo. Le dije mi nombre y él respondió que se llamaba Juan y que estaba a mis órdenes. Él me hablaba de usted. Nos dimos la mano por iniciativa mía y luego permanecimos un tiempo callados. No era un silencio tenso, sino una quietud natural y relajada por ambas partes. Aunque las arrugas de su rostro moreno y de su cuello revelaban su edad, me fijé en que su cuerpo era ágil y musculoso. Le dije, perdón, le dije que me interesaba obtener informes sobre plantas medicinales, aunque de hecho mi ignorancia con respecto al peyote era casi total. Me descubrí fingiendo saber mucho, e incluso insinuando que tal vez le convenía platicar conmigo. Mientras yo parloteaba, así, él asentía despacio y me miraba, pero sin decir nada. Esquivé sus ojos y terminamos por quedar los dos en silencio absoluto. Finalmente, tras lo que parecía un tiempo muy largo, don Juan se levantó y miró por la ventana. Su autobús había llegado, dijo adiós y salió de la terminal. Ese primer encuentro, Carlos lo vuelve a comentar en varios libros y habla de la forma en que, de cómo esos ojos, ¿no?, de los que habla, que los tuvo que esquivar para quedar en silencio. Me molestaba haberle dicho tonterías y que esos ojos notables hubieran visto mi juego. Al volver, mi amigo trató de consolarme por no haber logrado algo de don Juan. Esta es la primera vez que le dice a don Juan. Y esto que habla de que le molestaba haberle dicho tonterías y que esos ojos notables hubieran visto su juego, es otra vez algo de lo que él siempre va a estar hablando, de cómo don Juan algo hizo con su mirada, cómo lo atrapó, cómo lo dejó callado. Ya no tenía nada que decir porque él se había dado cuenta que don Juan lo había visto mintiendo. Entonces don Juan ya lo vio, desde ahí ya lo había visto.
Y él se... Y lo sintió, Carlos lo sintió. Entonces dice, me propuse averiguar dónde vivía don Juan y más tarde lo visité varias veces. En cada visita intenté llevarlo a hablar del peyote, pero sin éxito. No obstante, nos hicimos buenos amigos y mi investigación científica fue relegada a lo menos o al menos reencaminada por causas que se hallaban mundos aparte de mi intención original. Fíjense, Carlos eh, busca a don Juan y intenta que le hable de acerca del peyote. Entonces se supone que Carlos Castaneda pues es sudamericano. Entonces va al norte a buscar peyote, al norte del continente, y, y se encuentra con don Juan. Él va a hacer una investigación científica, aparentemente. Hay personas que dicen que Carlos ya era brujo, que ya tenía como algunas nociones cuando llegó al norte, cuando encontró a don Juan, o cuando don Juan lo encontró, o cuando les juntó el espíritu, ¿no? Pero entonces se supondrá que si él ya sabía algo, pues venía también, no te cuenta, no te dice las cosas como son, no vas a un pueblo a pedir informes sobre peyote así nomás, ¿verdad? Pues tienes que decir que vas a investigar, algo tienes que decir. A lo mejor lo estás buscando nada más para comértelo, no sé. Entonces, pues Carlos ahí está mintiendo, está diciendo cosas a don Juan. Y don Juan pues se da cuenta, lo ve. Y después de varios encuentros, pues dice que la investigación científica fue relegada. O sea que la investigación se pasó al segundo término. Algo le pasó en esos encuentros. El amigo que me presentó a don Juan explicó más tarde que el viejo no era originario de Arizona, donde nos conocimos, sino un indio yaqui de Sonora. Al principio vi a don Juan simplemente como un hombre algo peculiar, que sabía mucho sobre el peyote y que hablaba el español notablemente bien, pero la gente con quien vivía lo consideraba dueño de algún saber secreto, lo creía brujo. Como se sabe, la palabra denota esencialmente a una persona que posee poderes extraordinarios, por lo general malignos. Después de todo un año de conocernos, don Juan fue franco conmigo. Un año lo tuvo ahí, cerca. Lo estuvo viendo. Y después de un año, le dijo. Un día me explicó que poseía ciertos conocimientos recibidos de un maestro, un benefactor, como él lo llamaba, que lo había dirigido en una especie de aprendizaje. Don Juan, a su vez, me había escogido como aprendiz, pero me advirtió que yo debería comprometerme a fondo y que el proceso era largo y arduo. Entonces fíjense cómo pasó de ir a hacer una investigación científica de plantas medicinales, como él decía, o como dejó aquí escrito, para pasar a ser el aprendiz de don Juan. Todavía no nos dice de qué, ¿no? Entonces, al describir a su maestro, don Juan usó la palabra diablero. Más tarde supe que ese es un término usado solo por los indios de Sonora. Denota a una persona malvada que practica la magia negra y puede transformarse en animales, en perro, pájaro, coyote o cualquier otra criatura. Entonces imagínense cómo da el giro. Él iba a investigar plantas medicinales, aparentemente. Y la investigación científica tiene que pasar a segundo término porque entonces va a aprender lo que el don Juan le va a enseñar y el maestro de don Juan era un diablero. Entonces dice, di un ligero cambio, un pequeño cambio, ¿no? Ya no vamos a hacer investigación científica, ahora vamos a aprender brujería. Sí, no, sí es un cambio, un pequeño cambio. Entonces, bueno, le van a enseñar a ser diablero o algo así, ¿no? Al parecer.
En una de mis visitas a Sonora tuve una experiencia peculiar que ilustraba el sentir de los indios hacia los diableros. Iba yo conduciendo un auto de noche en compañía de dos amigos indios cuando vi a un animal, al parecer un perro, cruzar la carretera. Uno de mis compañeros dijo que no era un perro, sino un coyote enorme. Disminuí la velocidad y me acerqué a la cuneta para verlo bien. Permaneció unos cuantos segundos más al alcance de los faros y luego corrió a adentrarse en el chaparral. Era sin duda un coyote, pero del doble del tamaño ordinario. Hablando excitadamente, mis amigos convinieron en que era un animal muy fuera de lo común y uno de ellos indicó que podía tratarse de un diablero. Decidí relatar aquella experiencia para interrogar a los indios de aquella zona sobre sus creencias en cuanto a la existencia de los diableros. Hablé con muchas personas, contando la anécdota y haciendo preguntas. Las tres conversaciones siguientes indican sus creencias al respecto. ¿Ven cómo está escribiendo como antropólogo? Esta va a ser entrevista, ¿no? Y de ahí va a sacar información, va a sondear a la gente. Entonces recuerden lo que les decía, ¿no? Los antropólogos tienen su diario de campo, están haciendo notas, encuentran gente clave, ¿no? Que les ayuda a meterse dentro de las comunidades. Entonces, pues así supongo que Carlos, ¿no? Estaba buscando información así. Imagínense, ustedes van a investigar, ¿no? Al campo, van a investigar acerca de plantas medicinales. Y el viejito que los atiende les dice, bueno, sí, pero lo que yo te propongo es aprender brujería, ¿no? Y entonces te dice que su maestro es diablero, pues ¿qué haces? Investigas que es un diablero. Entonces yo me imagino que Carlos ya estaba pensando que se iba a transformar en perro o algo, ¿no? Entonces, entrevista a la gente. ¿Crees que era un coyote, Choi? Pregunté a un joven después de que oyó la historia. ¿Quién sabe? Un perro, de seguro. Demasiado grande para un coyote. ¿Crees que pudo ser un diablero? Esos son puros cuentos. Esas cosas no existen. ¿Por qué dices eso, Choi? La gente se imagina cosas. Te apuesto a que si hubieran cogido el animal, habrían visto que era un perro. Una vez tenía yo que hacer un trabajo en otro pueblo, y me levanté antes del amanecer y ensillé un caballo. De ida me encontré en el camino con una sombra oscura que parecía un animal enorme. Mi caballo se encabritó y me tiró de la silla. Yo también casi me muero del susto, pero resultó que la sombra era una mujer que iba caminando por el pueblo. O sea, Choy, ¿que no crees que existen los diableros? Diableros. ¿Qué es un diablero? Dime, ¿qué es un diablero? No sé, Choy. Manuel iba conmigo esa noche y dijo que el coyote podría haber sido un diablero. ¿Tú no puedes decirme qué es un diablero? Dice que un diablero es un brujo que cambia de forma y toma la que quiere. Pero todo el mundo sabe que eso es puro cuento. Los viejos aquí están llenos de historias sobre diableros. No las vas a hallar entre los más jóvenes. ¿Qué clase de animal piensa usted que fue, doña Luz? Pregunta una mujer de edad madura. Eso solo Dios lo sabe. Pero creo que no era un coyote. Hay cosas que parecen coyotes, pero no son. ¿Iba corriendo el coyote o estaba comiendo? Estuvo inmóvil casi todo el tiempo. Pero creo que cuando lo vi al principio estaba comiendo algo. ¿Está usted seguro que no llevaba nada en el hocico? A lo mejor sí, pero dígame, ¿tendría eso algo que ver? Sí, sí tendría. Si llevaba algo en el hocico, no era un coyote. ¿Qué era entonces? ¿Era un hombre o una mujer? ¿Cómo se llaman esas personas, doña Luz? No respondió. La interrogué un rato más, pero sin éxito. Finalmente dijo no saber. Le pregunté si aquellas personas se llamaban diableros, y respondió que diablero era uno de los nombres que les daban. ¿Conoce usted algún diablero? Pregunté. Conocí a una mujer, dijo. La mataron. Eso pasó cuando yo era niño. Dice que la mujer se convertía en perra. Y cierta noche una perra entró en la casa de un blanco a robar queso. El blanco la mató con una escopeta. Y en el mismo instante en que la perra murió en la casa del blanco, la mujer murió en su choza. Sus parientes se juntaron y fueron al blanco a exigirle pago. El blanco les pagó buen dinero por haber matado a la mujer. ¿Cómo pudieron exigirle pago si solo mató un perro?
Fíjense la mente, ¿no? Carlos dice, ¿cómo va a ver? Espérame. Usted me está diciendo que un señor mató en su casa a un perro, una perra, y que después llegó la gente a decir que habían matado a una mujer, ¿no? Y que los parientes se juntaron para exigir un pago y se les pagó, y el blanco pagó, y además dice que pagó buen dinero. Y entonces dice Carlos, a ver, espérame, ¿cómo que le exigieron pago? Y aparte pagó, sin hacerla, o sea, sin enojarse, sin pelearse, sin reclamar, así nomás pagó y ya. Eso está raro, ¿no? Dijeron que el blanco sabía que no era perro, porque había otros hombres con él, y todos vieron que el animal se paró en dos patas, como gente, para alcanzar el queso, que estaba en una bandeja colgada del techo. Los hombres estaban esperando al ladrón porque todas las noches les robaba el queso. Así que el blanco mató al ladrón sabiendo que no era perro. Y entonces Carlos pregunta, hay muchos diableros en estos días, doña Luz. ¿Y por qué? Porque don Juan me quiere convertir en diablero. Y entonces si me convierto en perro y me matan también, ya me morí. ¿Qué pasa? Y entonces le dice a doña Luz, esas cosas son muy secretas. Dicen que ya no hay, pero yo lo dudo, porque alguien de la familia del diablero tiene que aprender lo que el diablero sabe. Los diableros tienen sus propias leyes, y una de ellas es que un diablero debe enseñar sus secretos a algún pariente suyo. Hay formas de enseñar. Alguien me contaba, un amigo, que un brujo le platicaba que en su, le vamos a llamar clan, el abuelo se lleva a los nietos. Entonces agarra al nieto y se lo lleva a un cerro por 4 días. Llegando al cerro, pues busca algún lugar, no me dio tantos detalles, y dejan a los niños 4 días. Ahí en el cerro, chiquitos, 4 años de edad, así pequeños. Entonces los deja 4 días, pero pues no le dejan comida, no le dejan agua, no le dejan nada. Lo dejan en el cerro y le dicen, bueno, pues vengo por ti en 4 días. Cuídate mucho, por favor. Si cuando regreso estás bien, bueno, pues estás destinado a aprender, a saber. Si no, si no te encuentro, bueno, pues así lo habrá querido, ¿no? El espíritu. Y lo dejan. Sin compasión, dicen, ¿verdad? Así, como tiene que ser. Entonces ahí lo dejan. Y ya a los 4 días, ¿no? Regresan por él. Entonces el abuelo se lleva al nieto. Entonces el hijo ya sabe que si tiene hijos, pues se lo van a llevar 4 días, ¿no? La regla. Y entonces, así pasa. Algunos son así. Ya después vemos que en el linaje de Don Juan, pues no es exactamente así, ¿no? Pero ellos acechan y entonces, pues, la gente no se da cuenta si son o no son familia. Y después hablaremos del acecho, ¿no? En otros libros donde ya lo empieza a hablar y lo trataremos de entender. Por cierto, no se me pasó a decir al principio que la primera vez que leí este libro habrá sido hace 10 años. Entonces 10 años después no estamos haciendo una nueva lectura. A ver qué encontramos. ¿Qué cree que era el animal, don Genaro? Pregunta un hombre muy anciano. Un perro de algún rancho de por ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Podría haber sido un diablero? Un diablero. Está loco, no hay diableros. ¿Quiere usted decir que ya no hay o que nunca hubo? En un tiempo sí hubo. Es cosa sabida de todos, pero la gente les tenía mucho miedo y los mató. ¿Quién los mató, don Genaro? Toda la gente de la tribu. El último diablero que yo conocí fue tal.
mató docenas, quizás hasta cientos de personas con su brujería. No podíamos tolerar eso. Y la gente se juntó y una noche le cayeron por sorpresa y lo quemaron vivo. Entonces imagínense a Carlos, ¿no? Que es antropólogo, que está estudiando, está en la Universidad de Los Ángeles, en California, y quiere aprender de plantas medicinales y de pronto le están diciendo que a los diableros los queman. Y don Juan ya le dijo que le va a enseñar brujería. ¿Y eso cuándo fue, don Genaro? En 1942. ¿Y usted lo vio? No, pero la gente todavía lo comenta. Dicen que no quedaron cenizas, aunque la estaca era de madera verde. Todo lo que quedó al final fue un gran charco de grasa. Aunque don Juan tildaba de diablero a su benefactor, nunca mencionó el sitio donde había adquirido su saber ni identificó a su maestro. De hecho, don Juan revelaba muy poco de su vida personal. Solo decía que nació en el sureste en 1891. Fíjense, nació en el suroeste en 1891. Carlos lo conoce en 1960. Tenía, ¿cuántos? 69 años, casi 70. Entonces, hace poquito unos conocidos, unos amigos fueron a conocerlo, a don Juan. Se anuncia ahí en internet, con otro nombre, ¿verdad? Dice que, bueno, ahora usa el nombre de Tata Cachora. Él dice que es don Juan. Entonces, pues haciendo cuentas, imagínense cuántos años tiene. Hijo de la chica. Y nació en 1891. Para 1991, ¿cuántos años tenía? 100 años en 1991. Échale. 100 más 9 para el 2000. 109. Más 18, 127. Pues ahí anda el señor a los 127 años. Y entonces unos amigos fueron a conocer a don Juan, ¿verdad? A los 125, ha de haber tenido 126. Y, y entonces pues ahí no lo conocieron. Bueno, es lo que él dice. Él dice que es. No, yo no sé, no lo conozco. Pero como por ahí en algunos libros don Juan pues desaparece, se va. No se va de aquí. Entonces pues ya regresar a lo que hace este señor, pues quién sabe, ¿no? Está medio raro. Fíjense que hay un video hasta con el señor de las constelaciones familiares. El doctor, no sé, Brett Hellinger. Hasta él tuvo la suerte de conocer a don Juan Tatacachor. Y bueno, entonces le había dicho que había pasado casi toda su vida en México y que en 1900 su familia fue exiliada por el gobierno de la parte central del país, junto con miles de otros indios sonorenses, y que él vivió en el centro y el sur de México hasta 1940. Así como don Juan había viajado mucho, su conocimiento podía ser producto de múltiples influencias. Y aunque se consideraba indio de Sonora, yo no podía tener certeza para catalogar totalmente su saber en la cultura de los indios sonorenses. Pero no es mi intención determinar aquí su medio cultural preciso. Justamente se hubiera metido en un problemón, ¿no? Si había nacido en el suroeste y había vivido en México, en Sonora, y de dónde era. Entonces también acuérdense que don Juan pues ya también había borrado su historia personal. Entonces puede ser de cualquier lado y lo que le va a enseñar no tiene que ver con una cuestión cultural. Pero otra vez Carlos todo lo quiere catalogar, ¿no? Taxonomía y tener todo bien clasificado y esto aquí y esto allá para poderle dar orden, coherencia a las cosas. Porque pues obviamente trae la mente racional, ¿no? Es antropólogo. En junio de 1961 inicia mi aprendizaje. Y che, Carlos. Entonces Carlos ya sabe, ¿no? Carlos iba a aprender sobre plantas medicinales y ya empezó
su aprendizaje en 1961. Anteriormente lo había visto en diversas ocasiones, pero siempre en calidad de observador antropológico. Durante esas primeras conversaciones yo anotaba notas en forma encubierta. Luego, confiado en mi memoria, reconstruía toda la conversación. Pero cuando empecé a participar como aprendiz, tal método de tomar notas se dificultó mucho, pues nuestras conversaciones se referían a muchos temas diferentes. Entonces don Juan me permitió, aunque tras de vigorosa protesta, anotar abiertamente cuanto se dijera. También me había gustado tomar fotos y hacer grabaciones, pero no se lo permitió. Serví como aprendiz primero en Arizona y después en Sonora, porque don Juan se mudó a México durante el curso de mi preparación. Lo preparó, todo ese tiempo lo estuvo preparando. El procedimiento que seguí fue ver, entonces fíjense cómo lo hizo don Juan. El otro tipo iba para sacar la información y don Juan lo tuvo un año ahí, entre que le decía, no le decía, y al final de un año le dijo, ¿sabes qué? Tú me gustas para aprendiz. Y entonces el otro ya no pudo hacer nada, ya lo tenía atrapado, ya lo había enganchado. El arte ahí de don Juan. El procedimiento que seguí fue verlo durante unos cuantos días cada determinado tiempo. Mis visitas se hicieron más frecuentes y más largas durante los meses de verano de 1961, 62, 63 y 64. En retrospectiva, pienso que este método de conducir el aprendizaje impidió que la enseñanza fuera completa, porque retrasó la venida del compromiso, pero pleno, indispensable para convertirme en brujo. Para convertirme en brujo, aquí ya pasó de ser investigador a convertirse en brujo. Sin embargo, el método fue benéfico desde mi punto de vista personal porque me dio un poco de distancia y eso fomentó a su vez un sentido de examen crítico que habría sido imposible de lograr, si yo hubiera participado continuamente sin interrupción. En septiembre de 1965 interrumpí voluntariamente el aprendizaje. Fíjense, del 61 al 65 dijo, espérate, un, saben sus 5 años de aprendizaje y el año de preparación. Varios meses después de mi retirada, medité por primera vez en la idea de ordenar sistemáticamente mis notas de campo. Ya ven, otra vez lo quiere sistematizar, quiere categorizar. Como los datos que había reunido eran bastante voluminosos e incluían mucha información miscelánea, empecé por tratar de establecer un sistema de clasificación. Ya ven. Dividí los datos en grupos de conceptos y procedimientos interrelacionados y dispuse tales grupos en orden jerárquico de importancia subjetiva, es decir, de acuerdo con el efecto de que cada uno había tenido sobre mí. En esa forma llegué a la siguiente clasificación: uso de plantas alucinógenas, procedimientos y fórmulas empleados en la brujería, adquisición y manipulación de objetos de poder, uso de plantas medicinales, canciones y leyendas. Y ese Carlos era chistoso. Con razón, don José reía tanto. Iba a sacar un disco también de canciones tradicionales. Si hay gente que lo hace, ¿verdad? Y si hay gente que hace esos discos de canciones tradicionales. Hay unas muy bonitas. Tengo unos discos. Reflexionando sobre los fenómenos experimentados, advertí que mi intento de clasificación no había producido sino un inventario. Y un inventario de puras categorías. Cualquier intento de refinar mi plan no daría, por tanto, sino un inventario más complejo. Y eso no era lo que yo deseaba. Durante los meses siguientes a mi abandono de aprendizaje necesité comprender lo que había experimentado. Y lo que había experimentado era la enseñanza de un sistema coherente de creencias por medio de un método pragmático y experimental. Desde la primera sesión en que participé se me había hecho manifiesto que las enseñanzas de don Juan poseían cohesión interna. Una vez decidido definitivamente a comunicarme su saber,
procedió a hacer sus explicaciones por pasos ordenados. Descubrir ese orden y comprenderlo resultó para mí una tarea en extremo difícil. Fíjense, quería descubrir el orden, quería ordenar, ¿no? Necesitaba su mente entender. Mi incapacidad de lograr una comprensión parece haber nacido del hecho de que tras 4 años como aprendiz seguía siendo un principiante. Hay libros más adelante donde don Juan explica, bueno, Carlos explica lo que le dice a don Juan acerca de estar vacío. Y porque decía don Juan y se burlaban de él porque todo lo que le decían no lo retenía, estaba agujerado, se colaba la información. Entonces, por eso, ¿no? Después de 4 años, seguía siendo un principiante. Perdía mucha información. Resultaba claro que el conocimiento de don Juan y su método de transmitirlo eran los de su benefactor. Así mis dificultades para comprender sus enseñanzas debieron de ser análogas a las que él mismo experimentó. Don Juan también dice por allá adelante en otros libros que don Juan también estaba agujerado en un principio y después pues lo parcharon y después él recuperó su luminosidad. Después, más adelante se ve todo eso. Don Juan aludía a nuestra similitud como principiantes en comentarios incidentales sobre la incapacidad de comprender a su maestro durante su propio aprendizaje. Tales observaciones me llevaron a creer que para cualquier principiante, indio o no, el conocimiento de la brujería se hacía incomprensible por las características extranjeras de los fenómenos que el aprendiz experimentaba. Personalmente, como occidental, dichas características me resultaron tan ajenas que me fue prácticamente imposible explicarlas según mi propia vida cotidiana, y me vi forzado a concluir que será inútil cualquier intento de clasificar mis datos de campo en mis propios términos. Así se hizo obvio que el saber de don Juan debía ser examinado como él mismo lo comprendía. Solo en esos términos podía manifestarse en forma convincente. Sin embargo, al tratar de reconciliar mis puntos de vista con los de don Juan, advertí que, cuando trataba de explicarme su saber, usaba siempre conceptos que lo hicieran inteligible. Como esos conceptos eran ajenos a mí, tratar de comprender los conocimientos de don Juan como él los comprendía me colocaba en otra posición insostenible. Por tanto, mi primera tarea era determinar el orden de conceptualización empleado por don Juan. Trabajando en ese sentido vi que él mismo había hecho hincapié particular en cierto terreno de sus enseñanzas, específicamente los usos de plantas alucinógenas. Sobre la base de este descubrimiento revisé mi propio esquema de categorías. Don Juan usó por separado y en distintas ocasiones 3 plantas. El peyote, que es la Flora Williams, el toloache, la datura, inoxia, y un hongo que posiblemente era la psilocibe mexicana. Desde antes de su contacto con europeos, los indios americanos conocían las propiedades alucinógenas de estas 3 plantas. A causa de sus propiedades han sido muy usadas por placer, para curar, en la brujería y para alcanzar un estado de éxtasis. Entonces fíjense, Carlos ya sabía eso, ¿no? Desde antes de que llegara a Arizona, ella sabía que el peyote generaba alucinaciones, que se usaba para placer, para curar. O sea, él ya sabía todo eso, pero él quería, a lo mejor no sabía dónde estaba y quería que alguien lo llevara. En el contexto específico de sus enseñanzas, don Juan relacionaba el uso de la datura y la psilocibe mexicana con la adquisición de poder, un poder que él llamaba un aliado. Relacionaba el uso de la Loflora Williamsi con la adquisición de sabiduría o conocimiento de la buena manera de vivir. Fíjense cómo aquí ya hay una diferencia. Don Juan dice que los hongos y el toloache, la datura, son poderes, un poder al que se le llama aliado. ¿Mm? Pero no es lo mismo con el peyote, porque con el peyote adquieres sabiduría, conoces la buena manera de vivir. Es muy distinto. La importancia de las plantas consistía para don Juan en su capacidad de producir
etapas de percepción peculiar en un ser humano. Así me guió al experimentar una serie de tales etapas con el propósito de exponer y validar su conocimiento. Las he llamado estados de realidad no ordinaria. Claro, ¿no? La ciencia le llama alucinación, ¿no? Entonces él dice, le voy a llamar estado de realidad no ordinaria, en el sentido de realidad inusitada contrapuesta a la realidad ordinaria de la vida cotidiana. La distinción se basa en el significado inherente a los estados de realidad no ordinaria. En el contexto del saber de Don Juan, se consideraban reales, aunque su realidad se diferenciaba de la realidad ordinaria. Entonces para Don Juan, cuando se comía un peyote, lo que veía era real. Para la gente es una alucinación. Para él era real, tenía coherencia y era existía, pues, ¿no? Don Juan consideraba los estados de realidad no ordinaria como única forma de aprendizaje pragmático y único medio de adquirir el poder. Fíjense cómo ya están hablando de poder. Los brujos hablan de poder. No están hablando de artesanías, ¿verdad? Están hablando de poder. Daba la impresión de que otras partes de sus enseñanzas eran incidentales y a la adquisición del poder. Este punto de vista permeaba la actitud de Don Juan hacia todo lo que no estaba conectado directamente con los estados de realidad no ordinaria. A través de mis notas de campo hay referencias dispersas al sentir de Don Juan. Por ejemplo, en una conversación insinuó que algunos objetos poseen en sí mismos cierta cantidad de poder, aunque él en lo particular no tenía ningún respeto por los objetos de poder. Decía que los brujos menores a menudo se valían de ellos. Fíjense. En 1960 y tantos, Don Juan le decía a Carlos, los objetos de poder no sirven. Es más, no les tengo respeto, no sirven. Y este señor, ¿no? Perdón que lo vuelva a decir, pero pues yo he visto videos donde vende artesanías. Entonces, ¿cómo puede ser? No entiendo. Entonces no tiene mucho sentido esa visita que creo que sale bastante cara, a conocer a este señor. Y puede ser que sepa cosas, ¿verdad? Pero aquí lo dice. Aunque él en lo particular no tenía ningún respeto por los objetos de poder. Decía que los brujos menores a menudo se valían de ellos. Le pregunté frecuentemente sobre esos objetos, pero pareció no tener interés en discutirlos. Sin embargo, cuando el tema se trajo a colación, en otra oportunidad consintió con renuncia a hablar de ellos. Hay ciertos objetos empapados de poder, dijo. Hay cantidades de objetos así cultivados por hombres poderosos, con ayuda de espíritus amigos. De estos objetos son herramientas. No son herramientas comunes, sino herramientas de muerte. Pero no son más que objetos, no tienen poder de enseñar. Entonces Don Juan más adelante él habla, ¿no?, de el hombre de conocimiento, que quiere aprender. Entonces el que quiere aprender necesita algo que le enseñe, alguien que le enseñe. Y estos objetos solo son herramientas de muerte. Entonces, ¿eso para qué las quiere? Entonces son los objetos de poder, aunque algunos son para curar, otros son para lastimar. Para Don Juan son juego, no sirven para nada. Hablando con propiedad, están en el terreno de los objetos de guerra. Están hechos para la lucha, están hechos para matar cuando se los arroja. ¿Qué clase de objetos son, Don Juan? No son en realidad objetos, más bien son modos de poder. ¿Cómo puede uno obtener esos modos de poder, Don Juan? Depende de la clase de objeto que quieras. ¿Mm? Todo depende de lo que tú quieras. ¿Cuántas clases de objetos hay? Ya te dije, docenas. Cualquier cosa puede ser un objeto de poder. Bueno, entonces, ¿cuáles son los más poderosos? El poder de un objeto depende de su dueño, de la clase de hombre que sea. Un objeto de poder cultivado por uno de esos brujos de mala muerte es una idiotez. En cambio, un brujo fuerte y poderoso da su fuerza a sus herramientas. ¿Cuáles son entonces los objetos de poder más comunes? ¿Cuáles prefieren la mayoría de los brujos? No hay preferencia. Todos son objetos de poder. Todos son lo mismo.
¿Usted tiene alguno, don Juan? No respondió. Solo me miró y se echó a reír. Permaneció callado un largo rato y pensé que mis preguntas lo molestaban. Hay límites para esos modos de poder, prosiguió. Pero de esto yo tengo la seguridad de que no entiendes ni una palabra. A mí me ha llevado casi una vida entender que, por sí solo, un aliado puede revelar todos los secretos de esos poderes menores y volverlos cosa de niños. Yo tuve herramientas así de un tiempo, cuando yo era muy joven. Fíjense, aquí ya hablo de los aliados. Un aliado puede revelar todos los secretos de esos poderes menores. Entonces ya le habló del aliado, pero ahí a Carlos no le interesa. Él quiere saber que es un objeto de poder. Está necio, ahora quiere saber. ¿Qué objetos de poder tenía usted? Maíz pinto, cristales y plumas. ¿Qué es el maíz pinto, don Juan? ¿Por qué pregunta por el maíz? Pues porque ya sabe qué son los cristales y ya sabe qué son las plumas. Entonces, ¿qué es el maíz pinto? El maíz pinto es un grano que tiene una raya de color rojo en la mitad. ¿Y es solo un grano? No, un brujo tiene 48. ¿Qué hacen esos granos de maíz, don Juan? Cada uno puede matar a un hombre entrando en su cuerpo. ¿Y cómo entra en el cuerpo? Pues es un objeto de poder y su poder consiste, entre otras cosas, en entrar en el cuerpo. ¿Y qué hace cuando entra? Se hunde, se acomoda en el pecho o en los intestinos. El hombre se enferma y a menos que el brujo que lo atienda sea más fuerte que el que le hizo la brujería, muere 3 meses después del momento en que el grano de maíz le entró en el cuerpo. ¿Y hay alguna manera de curarlo? El único modo es sacándole el maicito, pero muy pocos brujos se atreven a hacerlo. Puede que un brujo logre chuparlo, pero si no es lo bastante fuerte para rechazarlo, el maíz se le mete en el propio cuerpo y lo mata en lugar del otro. Entonces fíjense, llegas con el brujo. Oiga, traigo un maicito ahí metido. Le doy 20,000 pesos. Y le doy 70,000. No, mijito, no aunque des 1,000,000, quiero seguir vivo. Búscate otro brujo. ¿Y qué chingados se va a querer comer ese maicito? Ah, no, pues sí está cabrón. Oiga, pero ¿y cómo logra un grano de maíz entrar en el cuerpo de alguien? Y mira, para explicar eso, debo hablarte de la brujería del maíz pinto, que es una de las brujerías más poderosas que conozco. La brujería se hace con dos maicitos. A uno se lo esconde en el botón fresco de una flor amarilla. Pero no te dicen todo, ¿verdad? No nada más es esconderlo así. Afortunadamente no nos dijeron todo. Si no, ya estaría la gente haciendo maicitos por todos lados. Luego, a la flor se le deja en algún lugar donde pueda quedar en contacto con la víctima. En el camino por donde él pase a diario o en cualquier parte donde acostumbre llegar. Apenas la víctima pisa la flor o la toca de cualquier manera, la brujería está hecha. El maicito pinta se hunde en su cuerpo. ¿Y qué pasa con el grano de maíz después de que el hombre lo toca? Pues todo el poder entra en el hombre y el grano queda libre. O sea que no es que se vaya a meter el maíz, no vayan a pensar que traes el maíz físicamente allá adentro, sino que la energía condensada en ese maíz entra. Y el maíz pues ya queda libre, como cualquier maíz, y se convierte en un maíz cualquiera. Puede dejarse en el sitio de la brujería o puede barrerse, no importa. Es mejor barrerlo y echarlo al matorral para que algún pájaro se lo coma. Entonces esto fíjense lo que le hace pensar a Carlos. Oiga, ¿y puede comérselo un pájaro antes de que el hombre lo toque? No, ningún pájaro es tan estúpido. Los pajaritos ven la brujería, ¿verdad? Te lo aseguro. Los pájaros no se le acercarán. Don Juan describió entonces un procedimiento muy complejo por el medio del cual puede obtenerse tales maíces de poder.
Debes tener en cuenta que el maíz pinto es un simple instrumento, no un aliado. Otra vez le vuelve a hablar de los aliados. Cuando hayas hecho esta distinción no tendrás problema, pero si consideras que esas herramientas son supremas, serás un tonto. ¿Son los objetos de poder tan poderosos como un aliado? Si ya le había dicho. Don Juan rió desdeñoso antes de contestar. Parece estar esforzándose por tenerme paciencia. Pues si ya le acababa de decir. El maíz pinto, los cristales y las plumas son simples juguetes en comparación con un aliado. Un hombre necesita objetos de poder solo cuando no tiene un aliado. Buscarlos es perder el tiempo, sobre todo para ti. Tú deberías de tratar de ganarte un aliado. Cuando lo logres comprenderás lo que te estoy diciendo ahora. Los objetos de poder son como juego de niños. No me entienda mal, don Juan. Por supuesto que quiero tener un aliado. Y a mí se me hace que Carlos no sabía lo que era un aliado, pero él ya estaba mintiéndole. Claro que quiero tener un aliado, pero también quiero saber todo lo que pueda acerca de los objetos de poder. Era curioso, ¿verdad? Le gustaba preguntar. Usted mismo ha dicho que saber es poder. No, dijo categórico. El poder depende de la clase de saber que se tenga. ¿De qué sirve saber cosas que no valen la pena? ¿Se imaginan el poder que tienes por saber cosas que no valen la pena? Y la gente está llena de esto. Todos estamos llenos de saberes que no valen la pena. Así analícenlo. Por ejemplo, ahora hay tanto no en internet sobre si la Tierra, otra vez están con las, están discutiendo ciertas personas si la Tierra es plana o es redonda o esférica, ¿no? Plana o no plana, nos vamos a morir. Entonces, ¿de qué nos sirve? De todas maneras vas a trabajar, vas a estudiar. Sea plana o sea esférica, tú sigues haciendo lo mismo. Te sigues cayendo, te sigue doliendo. Seguimos ignorándonos a nosotros mismos. Fuera, después de conocernos a nosotros mismos, quizás después la otra ya tenga más sentido. Habrá que empezar por uno. Saberes que valgan la pena. Nosotros somos uno de los misterios más grandes. Y somos un misterio para nosotros mismos. Si pudiéramos eso, comprenderemos un poquito, ¿no?, lo que nos está diciendo aquí. ¿De qué me sirve saber cosas que no valen la pena? Sí puedo saber un chingo de cosas. Hay gente que es como una enciclopedia, sabe todo. Cosas bien importantes, a qué temperatura hierve el agua y cuál es la forma química de quién sabe qué y cuándo pasó esto y cuándo pasó lo otro. Y son un almacén de información, pero... Y luego, hay muchas cosas que pues no sé, no vale la pena tenerla ahí. A menos que estuviera en equilibrio, ¿no? Entonces sí estaría chido. Pero ese equilibrio nos cuesta mucho, a la gran mayoría. Entonces sigo con la lectura. En el sistema de creencias de Don Juan, la adquisición de un aliado significaba exclusivamente la explotación de los estados de realidad no ordinaria que produjo en mí usando plantas alucinógenas. Yo pienso que aquí Carlos todavía no estaba muy entendido de lo que le estaba pasando. Porque en otros libros ya el término aliado, este, parece que tiene otra otro significado, sí, se toma de otra manera. Pero aquí dice que la adquisición de un aliado significaba exclusivamente la explotación de los estados de realidad no ordinaria. O sea que un aliado significaba exclusivamente la explotación de
comer peyote. No, o sea, no, ahí hay algo raro, ¿no? Pero en este momento Carlos nos dice que la adquisición de un aliado significaba exclusivamente la explotación de los estados de realidad no ordinaria que produjo en mí usando plantas alucinógenas. Creía que enfocando dichos estados y omitiendo otros aspectos del saber que él impartía, yo llegaría a una visión coherente de los fenómenos experimentados. Por lo tanto, he dividido este libro en dos partes. En la primera, presento selecciones de mis notas de campo, relativas a los estados de realidad no ordinaria que atravesé durante el aprendizaje. Como he ordenado mis notas de acuerdo con la continuidad del relato, no siempre tienen una secuencia cronológica exacta. Nunca describí por escrito un estado de realidad no ordinaria hasta varios días después de haberlo experimentado, cuando ya podía tratarlo con calma y objetividad. En cambio, mis conversaciones con don Juan fueron anotadas conforme ocurrían inmediatamente después de cada estado de realidad no ordinaria. Por ello, mis informes de estas conversaciones tienen a veces fecha anterior a la descripción completa de una experiencia. Mis notas de campo, ya ven como si tenía todo el tiempo, ¿no?, sus notas de campo, antropólogo. Mis notas de campo revelan la versión subjetiva de lo que yo percibía al atravesar la experiencia. Esa versión se presenta aquí tal como la narraba don Juan, quien exigía una reminiscencia completa y fiel de cada detalle y un recuento en pleno de cada experiencia. Al anotar dichas experiencias, añadí detalles incidentales, en un intento por recuperar el ámbito total de cada estado de realidad no ordinaria. Quería describir en la forma más completa posible el efecto emotivo que había experimentado. Mis notas de campo manifiestan asimismo el contenido del sistema de creencias de don Juan. He condensado largas páginas de preguntas y respuestas entre don Juan y yo, con el fin de no reproducir la repetitividad propia de toda conversación, pero como también quiero reflejar con exactitud el tono general de nuestras conversaciones, he quitado únicamente el diálogo que no aportó nada a mi comprensión de los conocimientos que don Juan me impartía. La información que él me daba era siempre esporádica y por cada arranque de parte suya había horas de sondeo por la mía. Sin embargo, en muchas ocasiones se expuso libremente a sus conocimientos. En la segunda parte de este libro presento un análisis estructural sacado exclusivamente de los datos ofrecidos en la primera parte. A través de mi análisis intenta cimentar los argumentos siguientes. 1. Don Juan presentaba sus enseñanzas como un sistema de pensamiento lógico. Bien. Don Juan todo el tiempo le está diciendo que deje de pensar. Y le está poniendo aquí que lo que quiere hacer es presentar la enseñanza como un sistema de pensamiento lógico. 2. El sistema solo tenía sentido examinándolo a la luz de la propia unidad estructural. O sea, el sistema solo funciona examinándolo a través del sistema. Pues sí. El sistema estaba planeado para guiar al aprendiz a un nivel de conceptualización que explicaba el orden de los fenómenos que había experimentado el mismo aprendiz. El sistema estaba planeado para guiar al aprendiz a un nivel de conceptualización. No, el sistema estaba planeado para guiar al aprendiz a un nivel de experimentación. Pero él lo quería todo conceptualizar y lo quería explicar es que él todo batalla mucho con la mente. Don Juan todo el tiempo le está diciendo, no hombre, es que tú, ¿cómo piensas, güey? Ya para el mundo. Deja de pensar. Todo, todo quieres que te lo expliquen. Entonces, en el sistema de Don Juan, pues casi nada puede ser explicado porque vamos a hablar del Nahual. Y el Nahual, pues no lo pueden explicar, no hay forma de explicarlo. Puede experimentarse. Y tiene coherencia, y tiene lógica, y tiene... Pues es un mundo coherente. Pero Carlos no lo conoce allí bien. Y entonces él piensa que le están dando una guía de conceptos para vivir en el mundo. Pues no.
Entonces, pues así vamos a ir leyéndolo. Ayer ya lo había leído esta parte, entonces pues ya más o menos sabía lo que trataba, pues ya no fue tan espontáneo el asunto, pero sigue divirtiéndome algunas cosas, Carlos, es divertido. Entonces seguiremos haciéndolo. Sí pueden dejar comentarios, dudas y sugerencias. No sé mucho, pero lo que pueda, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir entendiendo. Pues, quienes estén por aquí paseándose, ¿no? Por lo pronto les dejo un saludo. Cuídense. Unidad, ¿no? Entre todos. Y trabajo personal. Hay mucho que hacer. Bueno, este es el primero de no sé cuántas grabaciones vayan a salir, pero ahí estamos, las enseñanzas de Don Juan. Esta fue la introducción. Nos vemos pronto.